¿En qué momento fue la última vez que sentiste que realmente era suficiente? No por unos segundos, no como una emoción pasajera, sino esa sensación profunda de haber llegado. De no necesitar nada más. De poder detenerte sin sentir culpa, sin ansiedad, sin esa voz interna que te empuja a seguir. Ahora piénsalo bien. Porque lo más probable es que no puedas recordarlo con claridad. Siempre hay algo pendiente. Algo que falta. Algo que podrías mejorar. Incluso cuando consigues lo que querías, algo dentro de ti cambia. La meta que antes parecía tan importante, de pronto pierde intensidad. Se vuelve normal. Y sin darte cuenta, ya estás mirando hacia otra cosa. Otra meta. Otro objetivo. Otra versión de ti que todavía no existe. Y lo más extraño de todo, es que este proceso es silencioso. No lo cuestionas. No lo analizas. Simplemente ocurre. Como si hubiera un sistema dentro de ti que no te permite quedarte quieto. Que no te permite sentir que ya es suficiente. Y entonces aparece esa sensación difícil de explicar. No es tristeza exactamente. No es frustración directa. Es algo más sutil. Es una especie de incomodidad constante. Como si siempre estuvieras a punto de llegar, pero nunca terminaras de hacerlo. Y tal vez has pensado que esto es normal. Que así funciona la vida. Que siempre hay que querer más. Que detenerse es perder. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si esa sensación no es una señal de crecimiento, sino el resultado de un sistema que está diseñado para que nunca sientas que has llegado? Porque si eso es cierto, entonces no se trata de que te falte algo. Se trata de que hay algo dentro de ti que redefine constantemente lo que significa suficiente. Quédate hasta el final de este video, porque vas a descubrir por qué cada vez que avanzas, tu mente mueve la meta, y cómo este mecanismo invisible puede estar controlando toda tu vida sin que te des cuenta. Antes de continuar, te agradecería mucho suscribirte al canal y regalarme un like. Desde ya, agradezco tu buena disposición y tu apoyo. Muchas gracias. Hay una idea que casi nadie cuestiona. La idea de que querer más es siempre algo positivo. Desde pequeños nos enseñan que avanzar es bueno. Que mejorar es necesario. Que aspirar a más es la forma correcta de vivir. Y en muchos casos, eso es cierto. El problema aparece cuando ese impulso deja de ser una elección y se convierte en una necesidad constante. Cuando no puedes detenerte. Cuando no puedes disfrutar lo que ya tienes. Cuando cada logro pierde su valor casi inmediatamente después de alcanzarlo. Aquí es donde aparece una diferencia importante que muchas personas no ven. No es lo mismo querer crecer, que no poder sentir que ya es suficiente. Porque en el primer caso, hay dirección. En el segundo, hay vacío. Y ese vacío no se llena con más logros. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Mientras más consigues, más evidente se vuelve la sensación de que algo sigue faltando. Es como si estuvieras acumulando experiencias, resultados, avances, pero ninguno logra cerrar realmente el ciclo. Nunca hay un punto de llegada. Solo transiciones. Solo lo siguiente. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema es externo. Que necesitan más dinero. Más reconocimiento. Más validación. Más seguridad. Pero incluso cuando esas cosas llegan, la sensación no cambia de forma duradera. Se ajusta. Se adapta. Desaparece. Y vuelve a aparecer en otro lugar. Tal vez en una nueva meta. Tal vez en una nueva preocupación. Tal vez en una nueva comparación. Porque sí, la comparación juega un papel clave en todo esto. Pero no de la forma en que normalmente se piensa. No es solo que te compares con otros. Es que tu mente necesita constantemente una referencia para evaluar dónde estás. Y esa referencia nunca es fija. Siempre se mueve. Siempre cambia. Siempre se actualiza. Entonces, incluso si avanzas, la sensación de avance no se mantiene. Porque el punto desde el cual te evalúas también cambia. Y eso crea una ilusión muy particular.
La ilusión de que nunca es suficiente. Pero aquí aparece una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si el problema no es que quieras más, sino que no puedes sentir que ya tienes suficiente? ¿Y si la sensación de falta no viene de tu realidad, sino de cómo tu mente interpreta esa realidad? Y lo más inquietante de todo es que este proceso no es consciente. No decides sentirte así. No eliges que las cosas pierdan valor. Simplemente ocurre. Como si hubiera un sistema funcionando en segundo plano, redefiniendo constantemente lo que significa haber llegado. Y si eso es cierto, entonces necesitamos mirar más profundo. Porque tal vez el problema no está en lo que haces, sino en cómo estás diseñado para percibirlo. Para entender este fenómeno, tenemos que empezar por algo que parece simple, pero que cambia completamente la forma en que ves tu propia experiencia. La capacidad del cerebro para adaptarse. Este proceso se conoce como adaptación hedónica. Y describe una tendencia muy clara: cualquier cambio positivo en tu vida, por grande que sea, eventualmente deja de sentirse especial. Se convierte en tu nueva normalidad. Esta idea fue desarrollada por los psicólogos Brickman y Campbell en 1971. Ellos propusieron que los seres humanos vivimos en algo así como una cinta emocional. Un sistema que nos permite subir momentáneamente cuando algo bueno ocurre, pero que luego nos devuelve a un nivel base. Para entender esto mejor, hay un estudio que se volvió clásico. Se comparó a personas que habían ganado la lotería con otras que habían sufrido accidentes graves. Lo que se esperaba era una diferencia enorme en los niveles de felicidad. Pero no fue así. Después de un tiempo, ambos grupos reportaban niveles sorprendentemente similares. Los ganadores de lotería no eran tan felices como se imaginaba. Y quienes habían sufrido accidentes no eran tan infelices como se pensaba. ¿Por qué? Porque el cerebro se adapta. Lo extraordinario pierde su impacto. Y lo cotidiano se convierte en referencia. Ahora bien, esto por sí solo ya es suficiente para explicar parte del problema. Pero no todo. Porque no solo te adaptas a lo que tienes. También estás constantemente impulsado a buscar lo que no tienes. Aquí es donde entra la dopamina. Durante mucho tiempo se creyó que la dopamina era el químico del placer. Pero investigaciones más recientes, como las del neurocientífico Wolfram Schultz, demostraron algo diferente. La dopamina no se activa principalmente cuando obtienes una recompensa. Se activa cuando anticipas que la vas a obtener. En sus experimentos, Schultz observó cómo ciertas neuronas se activaban cuando un animal esperaba una recompensa, no cuando la recibía. Esto tiene una implicación enorme. Significa que tu cerebro está diseñado para motivarte a perseguir, no para disfrutar lo que ya conseguiste. El momento de mayor activación ocurre antes. En la expectativa. En la posibilidad. En el casi. Y una vez que obtienes lo que querías, ese sistema pierde interés. Se apaga. Y comienza a buscar el siguiente estímulo. Entonces, tienes dos fuerzas actuando al mismo tiempo. Por un lado, te adaptas rápidamente a lo que tienes. Por otro, estás constantemente impulsado a buscar algo nuevo. Y esa combinación crea un ciclo muy particular. Consigues algo, se vuelve normal, buscas algo más, lo consigues, se vuelve normal. Y así sucesivamente. Pero hay un tercer elemento que intensifica todo esto aún más. La comparación social. El psicólogo Leon Festinger propuso que los seres humanos evalúan su valor en relación con otros. No en términos absolutos, sino relativos. No importa solo cuánto tienes. Importa cómo se compara eso con lo que tienen los demás. Y en un entorno donde constantemente ves lo mejor de la vida de otros, tu referencia se distorsiona. Tu percepción se altera. Siempre hay alguien que parece estar mejor. Más avanzado. Más feliz. Más completo. Y eso hace que tu propia realidad parezca insuficiente, incluso cuando objetivamente no lo es. Finalmente, todo esto está conectado con la forma en que el cerebro evolucionó. No para hacerte feliz, sino para mantenerte vivo. Desde esa perspectiva, la insatisfacción tiene sentido.
Si estuvieras completamente satisfecho, dejarías de buscar mejoras. Dejarías de anticipar riesgos. Dejarías de avanzar. Y eso, en contextos antiguos, podía ser peligroso. Por eso tu mente tiende a enfocarse en lo que falta. En lo que podría mejorar. En lo que aún no está resuelto. No porque haya algo mal contigo, sino porque así funciona el sistema. Pero si todo esto es automático, entonces aparece una pregunta inevitable. Si tu mente está diseñada para que nunca sea suficiente, ¿qué significa realmente sentirse satisfecho? En este punto, todo empieza a encajar, pero también a incomodar. Porque si lo observas con claridad, aparece una idea difícil de ignorar. No eres tú quien está fallando al no sentirse satisfecho. Es el sistema el que está diseñado para que nunca sientas que es suficiente. Y eso cambia completamente la forma en que interpretas tu vida. Durante mucho tiempo, probablemente has pensado que la solución era avanzar más. Ser mejor. Lograr más. Optimizarte constantemente. Pero si cada logro pierde valor, entonces el problema no se resuelve acumulando más logros. Se perpetúa. Es como si estuvieras participando en un juego donde cada vez que alcanzas un nivel, el juego redefine lo que significa ganar. Nunca llegas realmente. Solo cambias de escenario. Y lo más inquietante es que este proceso no depende de tu voluntad. No decides que las cosas pierdan valor. No eliges sentir que aún falta algo. Simplemente ocurre. Como si hubiera una lógica interna que constantemente ajusta tus expectativas para mantenerte en movimiento. Desde fuera, esto puede parecer progreso. Pero desde dentro, muchas veces se siente como una persecución constante. Una especie de empuje invisible que no te permite detenerte sin sentir incomodidad. Y aquí es donde aparece una distinción clave. Avanzar no es lo mismo que ser empujado. Cuando avanzas desde una elección, hay dirección, sentido, incluso disfrute. Pero cuando eres empujado, hay urgencia. Hay presión. Hay una sensación de que si te detienes, algo está mal. Y eso transforma completamente la experiencia de vivir. Porque ya no se trata de construir algo. Se trata de escapar de una sensación. La sensación de no haber llegado. Y lo más complejo de todo esto es que el entorno en el que vives refuerza constantemente ese patrón. Todo a tu alrededor te recuerda lo que falta. Lo que podría ser. Lo que podrías tener. Lo que aún no has alcanzado. Es un sistema perfectamente alineado con la lógica de tu mente. Un sistema que no te dice detente, sino sigue. Siempre sigue. Entonces aparece una idea que puede resultar incómoda. Pero también liberadora. Tal vez nunca ibas a sentirte completamente satisfecho si sigues jugando bajo esas reglas. Tal vez el problema no es que no has llegado, sino que el sistema redefine constantemente el punto de llegada. Y si eso es así, entonces la salida no está en correr más rápido. Está en entender el juego. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque incluso si entiendes el mecanismo, todavía queda algo más. Algo que no tiene que ver solo con tu cerebro, sino con la forma en que te percibes a ti mismo. Si llevamos esta idea a un nivel más profundo, aparece una pregunta que cambia todo. ¿Quién eres tú en relación a lo que aún no has logrado? Porque muchas veces, la insatisfacción no viene solo del deseo, sino de la identidad. Durante años, sin darte cuenta, puedes haber construido una versión de ti mismo basada en la idea de que aún no eres suficiente. No como un pensamiento puntual, sino como una narrativa constante. Todavía no soy quien debería ser. Todavía me falta. Todavía no llego. Y esa narrativa se proyecta hacia el futuro. Creas una versión ideal de ti. Más completa. Más segura. Más realizada. Y empiezas a perseguirla. Pero aquí aparece el problema. Esa versión no es fija. Se mueve. Cambia. Se actualiza. Y cada vez que te acercas, se redefine. Esto fue algo que filósofos como Schopenhauer ya habían identificado.
Para él, la vida humana está dominada por una voluntad constante. Un impulso que nunca se satisface completamente. Porque en el momento en que obtienes lo que deseas, el deseo cambia. Y el ciclo continúa. Desde otra perspectiva, el budismo plantea algo similar. El sufrimiento no viene de lo que tienes o no tienes. Viene del apego a que las cosas sean diferentes. De la necesidad constante de alcanzar un estado futuro para poder estar en paz. Y si lo piensas bien, eso es exactamente lo que ocurre cuando sientes que nunca es suficiente. No estás experimentando el presente tal como es. Estás evaluándolo constantemente en función de un ideal. Un ideal que siempre está un poco más adelante. Y eso genera una desconexión. Porque mientras tu cuerpo está aquí, tu mente está allá. En lo que falta. En lo que viene. En lo que todavía no es. Entonces, incluso si todo en tu vida está bien, no lo sientes así. Porque estás comparando ese momento con algo que no existe. Con una versión futura que has construido mentalmente. Y aquí es donde ocurre una de las confusiones más comunes. Creer que necesitas alcanzar esa versión para sentirte suficiente. Pero la realidad es otra. Esa versión no fue creada para ser alcanzada. Fue creada como una referencia en movimiento. Un estándar que se ajusta constantemente. Y mientras sigas usándolo como medida, nunca vas a sentir que llegas. Porque no está diseñado para eso. Está diseñado para mantenerse fuera de tu alcance. Y esto puede parecer pesimista. Pero en realidad abre una posibilidad distinta. Porque si entiendes que esa sensación no viene de lo que te falta, sino de cómo estás evaluando tu vida, entonces aparece una nueva forma de relacionarte contigo mismo. Una en la que el valor no depende de la distancia con una versión ideal, sino de la forma en que experimentas lo que ya está. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Intentan cambiar su realidad externa, sin cuestionar el sistema interno que la interpreta. Pero es ese sistema el que determina cómo te sientes. No lo que tienes. No lo que logras. Sino el significado que le das. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué me falta? Y pasa a ser ¿desde qué lugar estoy evaluando lo que ya tengo? Y en esa pregunta hay más poder del que parece. Entender todo esto no sirve si no cambia algo en tu experiencia. Porque puedes comprender perfectamente el mecanismo y aún así seguir atrapado en él. Pero hay algo que sí cambia cuando lo ves con claridad. Tu relación con lo que ocurre. El primer paso es reconocer el momento exacto en el que pierdes el valor de lo que conseguiste. Ese instante en el que algo que antes era importante se vuelve normal. Ahí es donde ocurre el cambio. Y normalmente pasa desapercibido. Pero cuando empiezas a verlo, algo se modifica. Porque ya no es automático. El segundo paso es separar tu identidad de tus resultados. Puedes querer avanzar. Puedes tener metas. Puedes mejorar. Pero eso no define lo que eres. El problema no es el deseo. Es usar el resultado como medida de tu valor. Cuando haces eso, te vuelves dependiente de algo que siempre cambia. Y eso te mantiene en una inestabilidad constante. Otro punto importante es cambiar tu relación con el progreso. Porque avanzar no debería implicar perder lo anterior. Pero eso es lo que suele pasar. Logras algo, y en lugar de integrarlo, lo descartas mentalmente. Pasas a lo siguiente. Como si lo anterior ya no contara. Y eso genera una sensación de vacío acumulado. Por eso es clave entrenar tu atención. No solo para ver lo que falta, sino para reconocer lo que ya está. No como un ejercicio superficial, sino como una forma de equilibrar la percepción. También es importante reducir la exposición constante a referencias externas. Porque cada vez que te comparas, estás cambiando tu punto de evaluación. Y eso afecta directamente cómo te sientes. No se trata de aislarte. Se trata de entender que tu percepción es sensible a lo que consumes. Finalmente, hay algo fundamental. No necesitas dejar de avanzar.
Necesitas dejar de usar el avance como única fuente de validación. Porque en ese momento, tu vida deja de ser una carrera constante y empieza a convertirse en una experiencia más estable, más consciente, más real. Tal vez toda tu vida has estado avanzando, persiguiendo objetivos, cumpliendo metas, buscando esa sensación de haber llegado. Y sin darte cuenta, siempre ha habido algo más. Algo que falta. Algo que te mantiene en movimiento. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que esa sensación no viene necesariamente de tu realidad, sino del sistema con el que la interpretas. Y eso cambia todo. Porque ya no se trata de llegar más lejos, sino de entender por qué nunca parece suficiente. Tal vez no has estado fallando. Tal vez has estado siguiendo una lógica que no cuestionaste. Una lógica que redefine constantemente el punto de llegada. Y mientras sigas dentro de ella, siempre vas a sentir que estás a medio camino. Pero hay otra posibilidad. Una en la que puedes seguir avanzando, sin perder lo que ya tienes. Sin sentir que todo depende de lo siguiente. Sin vivir como alguien que siempre está a punto de llegar. Porque tal vez, la tranquilidad que estás buscando no está en el futuro. Está en el momento en que dejas de medir tu vida como si siempre estuviera incompleta.